Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Hay mucha confusión con respecto a los enemigos. ¿Qué hago? ¿Qué hago con mis enemigos? ¿Qué hago con la gente que se levanta día a día a hablar, a murmurar, a blasfemar? No entiendo. Hoy vamos a estudiar en la palabra del Señor qué debemos hacer con nuestros enemigos. Amén. Porque el Señor ha dejado una doctrina, y es su doctrina, y es una sana doctrina. Amén. Y esa doctrina a nosotros nos brinda pautas en nuestras vidas, directrices, puntos específicos para que nosotros podamos caminar en la palabra que Él nos ha dejado. No podemos inventarte una tilde. Es más, la palabra del Señor habla de maldición para aquellos que cambian su palabra, que le agregan o le quitan. Así que vamos a buscar Mateo capítulo 5. Recuerda que estamos en este momento en la escuela dominical, que es necesaria que se levante, y el próximo año vamos a estar trayendo puntos específicos desde teología. Es lo que vamos a estar dando, teología, y de verdad vamos a conocer la Biblia, vamos a conocer quién es la Trinidad, vamos a conocer lo que es la sana doctrina, quién es Dios, quién es Jesús, etc. Y yo sé que esa palabra le va a edificar y le va a ayudar muchísimo. Amén, hermano, para su diario vivir. Amén. Entonces busquemos en Mateo capítulo 5, versículo 38. Mateo capítulo 5, del versículo 38. Vamos a ver qué nos dice el Señor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Sabe por qué? Porque es importante que estamos finalizando un año. Y en esta finalización de este año, nuestra vida tiene que ser distinta. Nosotros tenemos que dejar atrás lo que se ha venido arrastrando. Debemos dejar atrás lo equivocado. Debemos comenzar con algo nuevo. Y en esto nuevo está la revelación de gloria de Dios para nuestras vidas, y que caminemos una vida de victoria en nuestro Padre Celestial. Así que busquemos Mateo capítulo 5, versículo del 38 al 40. Y dice así la palabra del Señor: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Pero yo os digo, está hablando Jesús, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sigue la palabra del Señor: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el primer punto que el Señor nos está dando con respecto a esta palabra es que nosotros tenemos que amar a aquellos que nos están aborreciendo. Tenemos que amar. ¿Por qué nosotros tenemos que amar? Porque somos hijos de Dios y porque Dios es amor. Y porque aún el Señor, escuche, día a día el sol sale para justos e injustos. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios. Dios en su naturaleza, Él es amor. Por lo tanto, nosotros sus hijos, que tenemos la esencia de Dios, la naturaleza de Dios, que nos ha dado por adopción y que nos ha dado a través de la purificación y la redención de la sangre de Jesús, y donde habita en nosotros el Espíritu Santo de Dios, tenemos entonces esa plenitud de Él para nuestras vidas. Nos dice la palabra del Señor que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué va a generar vida en nuestras vidas? Que nosotros podamos
que nos aborrecen. En otras palabras, yo tengo una lista larga y grande. Pero tenemos que entender, hermanos, que esta es la palabra del Señor. Tenemos que entender qué es lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Por eso Jesús, cuando estaba allí en la cruz, y ver a todas esas personas que quizás un día colocaron una palma para que Él pasara en aquel pollino en la entrada triunfal en Jerusalén, y estando allí, probablemente eran aquellos que estaban escupiéndole, que se estaban burlando, que le estaban diciendo: crucifíquele, crucifíquele. Aquellos que dejaron a Dios, aquellos que lo dejaron, aquellos que le dejaron solo, aquellos que le estaban escupiendo, aquellos que le estaban maltratando cuando Él era completamente santo, el cordero inmolado, sin mancha, sin arruga. Quizás usted y yo de repente hemos hecho cosas equivocadas y por lo tanto tenemos enemigos, o quizás tenemos enemigos por causa del evangelio. Pero Jesús en aquella cruz que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús convirtió aquel gran dolor que estaba en su corazón, lo convirtió en un sentimiento profundo ¿de qué? De perdón. Y nosotros tenemos que comenzar el año 2013 sin arrastres, sin cadenas, sin celdas. Nosotros hemos sido llamados a caminar en la libertad plena del Santo Espíritu de Dios, en la libertad plena del Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que perdonar. Tenemos que aún amar. En una oportunidad, alguien me caían encima prácticamente, porque aún sabiendo yo todas las cosas equivocadas que estaban haciendo tantas personas, todavía en mi corazón había amor hacia los blasfemos. Y aún si llegaran, ¿qué dice la palabra del Señor? Que les amemos. Amén. Que les amemos. Ellos nos aborrecen, nosotros no podemos aborrecerlos. Ellos nos odian, nosotros no podemos odiar. Iglesia, nosotros estamos llamados para bendecir. Los juicios son únicos y exclusivos de Dios. A Él le corresponde dar el pago, no nosotros. Él nos llama a nosotros es para bendecir. Pero usted dirá: pastora, qué confusión en esta. Entonces significa que yo puedo tener una vivencia tranquila con aquella gente que son mis enemigos. Yo te voy a llevar, porque el Señor me llevó a mí esta mañana a llevarte lo que son mis enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Gente que te adversan terriblemente. Esta mañana también veía en enlace como una gente que se llama Visión Futuro, el primer predicador, el primer apóstol, ese hombre hacía cultos de sanidad y le cayeron encima, lo metieron preso, le dijeron que era secta. Él estaba haciendo un culto y le llegaban. ¿Saben por qué? Porque la gente se sanaba. No, que usted está haciendo el papel de médico. O sea, le hicieron locuras. De nosotros solamente hablan. Gloria a Dios. Y salía en los periódicos, encarcelado, líder de secta. ¡Wow! Y lo que hacía el hombre era dejarse usar por Dios. Pero, ¿qué significa esto? ¿Será que yo de aquí voy a salir y voy a ir a correr, a buscar a mis enemigos y a decirles: sí, oremos juntos, caminemos juntos, comamos juntos? Eso lo vamos a ver en la palabra. Lo que te estoy dejando es la base. Dios te está hablando allí de los enemigos. ¿Quién es un enemigo? Un enemigo es alguien que te quiere hacer daño. Un enemigo es aquel que te aborrece. Un enemigo es aquel que te ultraja. Un enemigo es aquel que te pleitea. Un enemigo es aquel... Yo recuerdo que nosotros vendimos un carro. Y de repente la señora no estaba muy conforme con el carro porque que había estado una oportunidad de chocar con el carro intacto, perfecto. Y
ellos empezaron a pleitarme, y cuando ella llega y comienza a pleitarme, esta palabra llegó a mí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Echemos el negocio para atrás. Y la palabra me llegaba. Déjeme, yo le doy una respuesta. La palabra me llegaba. La palabra me llegaba. El que te quiera ponerte a pleito, si quiere, dale también. Y le dije: no hay problema, yo le devuelvo el negocio. Eso sí, le va a costar tanto. Hasta yo salí en bendición por eso. Pero yo entendí que los juicios son de Dios. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Así que vamos a buscar el Mateo capítulo 6, sigue. Y dice, acuérdense que es una enseñanza. Es una escuela dominical. En el capítulo 6, el versículo 12, el 14 y el 15, que dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está allí Jesús enseñando a orar a sus discípulos, a su iglesia, a sus hijos. Y allí Él está diciendo, cuando vayan a orar, la última parte dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice en el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si yo perdono en esta tierra, si yo perdono a los que me están ofendiendo, si yo perdono a la gente que me está haciendo daño, entonces cuando yo he errado y he pecado, también mi Padre Celestial me perdona. Pero si yo no perdono a los que están en esta tierra, si yo no perdono al que me está ofendiendo, cuando yo peco, Dios no me perdona. Seguimos. Y dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Usted quiere que Dios le perdone? Cada vez que usted ha cometido un acto equivocado, que el Señor le guarde. Aprenda a perdonar a otros. Aprenda a perdonar a sus enemigos. Aprenda a perdonar a los que blasfeman. Aprenda a perdonar. Insisto, el juicio es de Dios, no nuestro. Nosotros no somos jueces. En Lucas, en el capítulo 6, seguimos buscando la primera escuela dominical, ya finalizando este año, ya formalmente. Lucas, en el capítulo 6, versículo 27 al 36, está repitiendo prácticamente lo mismo. Y dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te quiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegue. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Yo quiero decirte, iglesia, ¿por qué los juicios tienen que ser de Dios? Lo más importante es que tú entiendas que Él es el Dios dueño de todas las cosas. Y que todo lo que yo estoy sembrando en mi vida, yo lo voy a cosechar. Si yo estoy cosechando perdón para mis enemigos, yo voy a tener perdón de mis propios pecados el día que me equivoque. Y yo debo entender que si yo estoy sembrando mal, voy a recoger mal. ¿Sí? Ayer una persona, abogado, me decía
Cuando tú te enterases que había un fulano que les estaba haciendo tanto daño, tenías que haberlo sacado inmediatamente de ese lugar. Yo no puedo ir por encima de Dios. No puedo ir por encima de Dios, aunque sea para mi propio, para que vaya en contra de mi propia persona. Jesús me dio una palabra y me dijo: tú no lo sacarás, yo lo sacaré. Yo tenía que esperar a que Dios lo hiciera. No es humano, yo no me puedo regir por lo humano. Yo tengo que andar por el principio de gloria. Y el principio de gloria es la obediencia. Yo tengo que obedecer a mi Padre Celestial. Y si mi Padre Celestial me dice mueve y hazlo, yo lo hago, pero no lo haré humanamente. Él tiene que dirigir mi vida. Él tiene que dirigir mis pasos. Él tiene que dirigir mi conducta. Él es el dueño de mi vida. Yo soy su hija. Obedezco a un padre. Tenemos que entenderlo. No podemos seguir caminando en lo equivocado. No podemos seguir caminando en los deseos. Tenemos que seguir caminando en los principios bíblicos. Y el principio bíblico dice: mía es la venganza, dice Jehová, no del hombre. En el capítulo 6, versículo 43. Ahora sí me van a prestar atención, iglesia. Escuche. En el versículo 43 dice, del mismo capítulo 6: no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo sé yo que alguien anda bien o anda mal? Solo escúchalo. Solo óyelo. Porque una cosa es el amor hacia mis enemigos y otra cosa es andar, como dice la palabra del Señor, aquellos que diciéndose hermanos no lo son. Jehová no nos manda a nosotros odiar, nos manda amar. Pero una cosa es caminar con alguien equivocado, y te lo voy a probar por la palabra. Y dice así: si usted se consigue a una persona que se fue de la iglesia y comienza solo a hablar, y qué tal, y qué sé yo, y tú, y que yo no sé qué más, y esa gente, ¿qué hay en esas personas? ¿Sabe lo que hay en esas personas? Rencor. ¿Sabe lo que hay en esas personas? Odio. Y entonces Dios no los perdona porque ellos no perdonan. ¿Sabía usted, bendito sea el nombre del Señor, que esto se está grabando y va para el Facebook? ¿Sabía que usted, que uno de los peores enemigos, la chica se ríe, que tiene el ministerio hoy en día, era una persona usada como maestro de discipulado en la iglesia? ¿Y sabe por qué esa persona se molestó tanto para con mi vida? Porque el Señor me mostró que estaba lleno de orgullo y que lo que estaba dando estaba contaminando a los demás de orgullo y no les estaba enseñando la humildad. Y le dije sencillamente: siéntate de buena manera. Y por haberle parado la escuela, el discipulado, se convirtió en el epicentro de la traición y de la blasfemia. Pero en la palabra del Señor nos habla y nos dice: amemos. Amén. Amén. Amemos. Y sabe lo más tremendo, hermano, que es algo impresionante, que aún yo sabiendo que a todas las personas que se conseguía les hablaba terrible y los ponía en contra de mi persona y del ministerio, esa persona vivía en mi casa, vivía en una propiedad de Jehová, Dios de los ejércitos, en una propiedad que el Señor nos había dado.
Y en ningún momento le dije, vete, hasta que tomaron su decisión. Y yo lo sabía, pero lo más tremendo es que yo no podía sentir odio, yo sentía el amor. Y sabiendo las locuras que hablaban, ¿sabe por qué? Porque da misericordia, porque son motivados por el orgullo. Porque el que tiene orgullo, usted lo sienta y se molesta, pero el que es humilde, usted lo sienta, gloria a Dios, ya llegará mi tiempo que Dios me levante. Eso es así. Mejor me siento. O sea, pero lo importante es que nuestros corazones no se contaminen. Que nosotros entendamos que hemos sido llamados a amar. Que hemos sido llamados a amar. Y el Señor me ministra, quiero que saques esto a la luz. Es necesario para que entendamos. Es necesario para que caminemos en principios bíblicos. Y quiero decirte algo. La esposa que había quedado con nosotros tuvo una hermosa niña. Y ella perdió su padre y su madre. Y la niña quedó sin abuelos. Solo quedó una abuelita de un solo lado. Y yo que veía todos los días a la niña, sentía amor hacia ella y había mucho cariño. La niña me miraba y me tiraba los brazos. Y un día yo voy caminando con ellos y les digo, escúchame hermano, porque no debe ser así. Tenemos que sacar lo bueno de lo malo. La palabra del Señor nos dice que si entre sacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si yo puedo sacar las experiencias de gloria de algo tan enredado, yo voy a ser sencillamente un instrumento en las manos de Dios. Yo tengo que entenderlo, que la adversidad nos ayuda a crecer, que las cosas equivocadas nos ayudan. Amén. Y sabe una cosa, iba caminando con esa bebita, sabiendo el papá igualito, yo lo seguía amando a ella, al otro y a él, sabiendo que no podían conseguir a nadie. Hasta pastores de Cominela los envenenaban y venían a mí los pastores y me decían, mira lo que estaban hablando tuyo. Y yo decía, sí, es fulano. Y yo me reía y seguía amando. Elías sabe que es así, seguía amando. Mire hermano, escuche. Y un día voy con la niña y le digo, mi amorcito, he quedado yo. Se murieron los abuelitos, pero aquí quedé yo, tu tía abuela. Y esa persona llegó y me dijo, todavía le queda una abuela viva. Con mucha repugnancia. Pero era tanto el amor que yo no veía eso. Yo seguía amando. Y tú tienes que salir de aquí, de este lugar, amando. Amén, hermano. Vamos a seguir amando. Y Dios tiene algo sincronizado de gloria para esta tarde, donde una nueva perspectiva en tu vida. Tienes que salir de acá y entrar en el 2013 con algo distinto. Y ella me dijo eso y yo me le quedé mirando y yo dije, bueno, no quiere que yo sea la abuela. Al mes se le murió la abuela, que le quedaba viva. Pero yo tan pila que ni cuenta me daba de esas cosas. Yo seguía amando, sin importarme, amando. Y esto va para el Facebook, gloria a Dios. Seguía amando. No me querían como abuela, pero seguía amando hasta el final. Hasta que papá me dijo, ya estuvo bueno. Sigue amando, pero los caminos tienen que ser distintos. Ahora fíjese, vemos en el capítulo 6, en el versículo 43 al 45, dice lo siguiente: el hombre bueno de buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay una persona que cada vez que usted se la consigue en la calle dice y repite lo mismo, ¿qué significa? Que su corazón está enfermo. Porque ¿qué debe pasar? Debe pasar que lo que yo debo decir de mis labios, debes hablar la palabra, debes hablar, tener cánticos espirituales. Pero si yo me consigo a la gente para hablar mal de otros, ¿qué es lo que tengo dentro de mí? Tengo nada. ¿Qué tengo? Fruto podrido, dice la muchacha.
Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir, iglesia? Cuando te encuentres a alguien y quieres saber si esa persona está bien o está mal, mira qué sale de sus labios. Mira que sale de su corazón. Si esa persona te edifica en la palabra, te edifica para el perdón, te edifica para vida, está bien. Pero si esa palabra, la palabra que está hablando esa persona, lo único que hace es sacar el resentimiento, las amarguras, las condenaciones, la blasfemia, entonces esa persona está mal. Y tenemos que aprender a diferenciar. ¿Por qué tenemos que aprender a diferenciar? Usted va a aprender en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret para la gloria y honra de su nombre. Y escribía, ¿qué oyes tú de tus enemigos? ¿Qué oyes de la gente con que tú hablas? Si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Escrito está, hay gente que no perdona, por tanto, Jehová no les perdona sus pecados. Hay falta de perdón. Hay puertas y celdas que hacen que retengamos los pecados. Por más que pidamos que nos perdone el Señor, no lo hará. Si yo estoy cometiendo una cosa equivocada y le estoy diciendo, Señor, por favor, perdóname, Señor, te lo pido, perdóname, Señor, por favor, hice esto. Pero resulta que yo tengo atrás una cola y la cola me dice, no perdonaste a fulano, ni a fulano, ni a fulano, ni a mengano, ni a este, ni a este, tampoco yo soy perdonada. Está escrito en la palabra, no me lo puedes cambiar, no podemos cambiar la palabra que el Señor, el mismo Jesucristo proclamó con sus labios. Entonces, lamentablemente, iglesia, hoy vamos a tener que perdonar. Lamentablemente, para el enemigo, ¿sabe por qué? Porque no va a seguir atacándoles. Sencillamente, en la libertad y en el amor hay mayor bendición. No podemos seguir atados, no puede seguir cadenas. Hermano, y cuando usted consiga a su enemigo la mejor sonrisa, Dios te bendiga, aleluya. Cuando usted se consiga a la gente que está hablando mal de usted, Dios te bendiga, ¿cómo estás tú? Aleluya. Una cosa es una buena mano y otra cosa es, no, sí, vamos a llevarte, vamos a compartir, sí, esta noche nos reunimos a orar y compartimos la palabra. No le estoy hablando de eso. Y se lo voy a demostrar aquí mismo para la palabra. Usted puede saludar a su enemigo, usted puede ayudar a su enemigo. Dice la palabra del Señor, vence con el bien el mal. Dice la palabra del Señor que se levantan ascuas de fuego encima de la cabeza de aquellos que te aborrecen cuando uno les hace un favor. Está escrito. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando aquella gente oían a Jesús predicar esto, dijeron, no, hijo, si nosotros estamos acostumbrados desde la ley del ojo por ojo y diente por diente, tú me matas y yo te mato. Pero Jesús vino a darnos esta palabra y esta gente decía, wow, qué difícil es. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra te lleva a que tú mueras. ¿Mueras a qué? Mueras el odio, muera la venganza, muera el rencor, muera el resentimiento, o sea, tienen que morir las cosas equivocadas en nosotros, la naturaleza pecadora nuestra. Mire, se rompe esa naturaleza. Ay, Dios, me están diciendo que ame a fulano, aleluya. Me provoca pedirle a Dios que abra la tierra y se lo trague. Y resulta que me estás diciendo el que lo bendiga, gloria a Dios, que ore por él, aleluya. Eso duele, hermano. ¿A qué le duele a uno? A la naturaleza pecadora, al yo del hombre, que tiene que doblegarse a someterse a la palabra de Dios. Ya te vamos a dar paso, ya va. Entonces, vamos a buscar rápidamente, escúcheme.
Vamos a buscar Judas, el capítulo 1, porque aquí es donde usted tiene que entender qué significa amar a los enemigos. Y otra cosa es que tenemos que tener cuidado con aquellos que dicen ser profetas, maestros y son falsos. Y vamos a encontrar que por sus frutos les vamos a conocer. Ajá. Aquí vamos a entender muchas cosas para la gloria de Dios, para que usted no diga, es que es la pastora que me está diciendo esto y aquello, y que yo tan bello que es mi hermanito, yo quiero ir para el cine con él. Sí, no es que lo viste sin zapato para que le pongas el zapato, es que te quieres ir de bonche. Y dice así la palabra del Señor en Judas, en el único capítulo que tiene. ¿Sí? El único capítulo. Acuérdese usted, salga hoy preparado de la Biblia. Judas tiene un solo capítulo, no hay más. Es un solo capítulo. Amén. Y dice así, en el versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis. Imagínate tú, la palabra del Señor mandándonos a contender. Pero entienda qué es lo que se va a contender. No es que usted va a salir aquí peleando. Dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ajá. Unos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ajá. Aquellos que dicen que usted puede pecar, no se preocupe, peque, que la salvación no se pierde. Usted sea el cochinito de la vida, que a usted no le va a pasar nada. Eso es falso. Porque Dios nos ha mandado a ser santo como Él es santo, a ser perfecto como Él es perfecto. Y dice la palabra del Señor, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no. Les repito la palabra porque no la agarraron. Mas quiero recordaros, le está hablando Judas. ¿A quién le está hablando Judas? Le está hablando a los santificados, etcétera. Una carta acá que escribió. Y dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ni uno de ellos quedó vivo. Nada más lo que había en ellos, un espíritu distinto, Josué y Caleb. Y el resto fueron los hijitos fueron los que quedaron. Porque toda aquella generación que fue sacada de Egipto, por no haber creído, murieron. Y dice así, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ni los demonios aquí se salvaron. No se salvaron los que no creyeron. No se salvaron los demonios. Usted tiene que entender cuál es la naturaleza de Dios. Se lo está hablando claro. Ni se salvaron aquellos, ni se salvaron los demonios, porque ellos están reservados. Escúcheme, esos ángeles caídos están reservados ¿para qué? Están reservados para el juicio del gran día. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos una Sodoma y Gomorra destruida por Dios. Aquí lo está hablando Judas. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Usted quiere ver a alguien que anda encaminando en un camino equivocado, esa persona rechaza la autoridad.
No se quiere sujetar, no se quiere someter. Y dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en las contradicciones de Coré. ¿Quiere aprender más? Búsquese quién fue Caín, búsquese quién fue Balaam y búsquese quién fue Coré. ¿Le gusta leer la palabra? Búsquelo. Y estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y después no me digas que soy yo, hermano, en el nombre de Jesús. De estos también profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hay alguien siempre me dice: por favor, Damaris, aléjate de toda persona aduladora. Le repito, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. No andan en la voluntad de Dios, andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Estos son los que causan divisiones. Si hay alguien que a usted le está mandando mensaje para que se vaya de la iglesia, déjeme decirle que aquí lo metemos en esta palabra para la gloria de Dios. Son personas que están causando divisiones. Dice así la palabra: los sensuales que no tienen al Espíritu. Son personas sensuales, son personas que andan por los sentimientos, son personas que andan por lo que sienten, son personas que no se basan en la palabra, ni en la doctrina, ni en el temor a Dios, sino es lo que ellos quieren, lo que ellos sienten, lo que a ellos les place, lo que a ellos les parece, lo que ellos creen que son mejor que otros. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios tiene que purificar su iglesia, no solamente esta, sino todas las iglesias de esta Venezuela, para la gloria de Dios. Dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlo. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Se lo voy a repetir. Algunos que dudan, convencedlo. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por ellos. Y seguimos. Gloria a Dios. Usted va a escuchar, porque es el último, vamos a decirlo, la última palabra por este año. Entonces usted me va a preguntar a mí: pero pastora, ¿con quién me puedo juntar? ¿Con quién puedo andar? ¿Con quién puedo caminar? ¿Con quién puedo hablar? ¿A quién puedo buscar para orar? ¿A quién puedo buscar para interceder? ¿Qué voy a hacer? Ya te lo vamos a responder para la gloria de Dios.
Y vamos a buscar rápidamente, escúchenme, vamos a buscar 1 de Corintios, capítulo 5, yo los tengo por acá ya sacaditos. Vamos a ver. ¿Sí está aprendiendo usted, hermano? Yo le dije, iban a comenzar los mensajes y ya comenzaron. Vamos a buscar 1 de Corintios. Ya va que tengo mucha palabra acá como favoritos. 1 de Corintios, aquí está. Dice así la palabra del Señor. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatre o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún. Se lo repito. ¿Con quién me junto entonces? Una cosa es odiar, otra cosa es juntarse. ¿Sí me entendió? Una cosa es odiar, a nosotros no se nos está permitido odiar como cristianos. El que anda odiando como cristiano, ese anda muy mal delante de Dios. A nosotros lo que tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿con quién ando? Y dice, se lo repito, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. En el capítulo 6 del mismo 1 de Corintios, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y por allí hay mucha gente maldiciendo. ¿Usted está claro o no está claro lo que se le está hablando? En Efesios capítulo 5, versículo 5, no lo busque, ya estamos por acá. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando una persona tiene tanto orgullo, ¿sabe una cosa? Esa persona es idólatra de sí mismo. El propio Nabucodonosor es él, la misma estatua. Todo es para él. Él es el único que tiene la razón. Él es el que canta mejor, Él es el que toca mejor, Él es el que predica mejor. Sin Él la iglesia se acaba, sin Él el ministerio se acaba, sin Él la casa se acaba, sin Él, yo no sé. De repente piensa que el día que se muera, todos los muertos se tienen que ir del cementerio porque Él va para allá. Y para Él solamente es el cementerio. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice... Efesios capítulo 5 versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El 7, pastor. Así que no se hagan cómplices de ellos. Así que no se hagan cómplices de ellos. En Hebreos capítulo 13 versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Usted no puede andar con un fornicario. Jóvenes, tú no puedes andar con un fornicario. Alguien que anda en fornicación no puede ser su amigo para que anda para arriba y para abajo. No puede, hermano. Si amándose, hermano. Y de todas maneras, los de afuera seguro que andan demasiado bien. Dice, vamos a buscar acá. Efesios 5:5, Hebreos 13:14. Hebreos 13:14. Hay demasiada palabra, incluso de lo que es la falsa doctrina y lo que es las verdaderas doctrinas, etcétera. Pero esto será para otro día. Pero es necesario que usted entienda eso. Hermano, si usted quiere andar con alguien, que la palabra que salga del corazón de esa persona sea palabra de vida. Amén.
no palabra mala, no palabra equivocada. Aprendamos a discernir los corazones. Aprendamos a discernir a la gente con lo que salga del corazón. Y si usted encuentra a alguien en la calle, si usted le manda mensajes hablándole cosas equivocadas, esa gente está llena de falta de perdón. Y esa falta de perdón los lleva muy mal porque Dios no los perdona a ellos. Y es necesario que usted entienda eso. Vamos en ese momento a cortar.